Cuando lo van encontrando, denme un amén. Bien, ¿estamos todos? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bien. Dice así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que estaban en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se les desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Padre, te damos gracias, Señor, y en esta hora entendemos, Padre, que lo que subió al corazón de tu rey Saúl fue orgullo. Lo que subió también en el corazón de Eva cuando comió del fruto que no tenía que comer fue orgullo. Lo que subió en el corazón de Satanás para querer poner su trono más alto que el tuyo fue orgullo. Podemos ver y entender entonces que muchas veces caemos en pecado a causa del orgullo por ignorar tu palabra. Te oramos pues, Señor, que este mensaje sirva para que todos los que estamos aquí seamos edificados conforme a tu voluntad, si ya te conocemos, y si hay alguien que no te conoce, que hoy sea salvo para tu gloria. Llena de denuedo, de inteligencia y sabiduría al que predica, pero que principalmente tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, estamos frente a una situación bien difícil. Y hemos estado hablando bastante sobre el pecado. Hemos estado hablando de las consecuencias o de las causalidades del pecado. ¿Qué es lo que causa el pecado? Y también cuando lo practicamos, ¿qué es lo que hace en nosotros el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros enfrentamos, que nosotros vivimos? Y algo interesante es de que si nosotros podemos ver cada una de estas situaciones, como lo decía yo cuando oraba, es que muchas veces caemos en pecado a causa del orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es aquello que me hace sentir a mí superior a Dios. El orgullo es aquello que me hace sentir a mí que puedo vivir sin la voluntad de Dios, que puedo vivir al margen de la palabra de Dios, que puedo vivir fuera de los deseos de Dios.
Eso es el orgullo, cuando nosotros creemos también que podemos practicar algo y que creemos que no vamos a ser descubiertos sencillamente porque creemos que lo estamos haciendo bien. Lo malo que estamos haciendo, creemos que lo estamos haciendo bien y nos escondemos de una manera que nosotros pensamos que nadie nos va a descubrir. Entonces es interesante ver que el pecado es exactamente la consecuencia del orgullo. ¿Y por qué viene el orgullo? Bueno, viene el orgullo por muchas situaciones. Y cualquier situación que venga a nosotros, si usted se fija, después de que hemos pecado, nosotros venimos y cubrimos con cualquier pretexto o con cualquier argumento o decimos cualquier cosa para defendernos y empezamos muchas veces a asumir hasta demencia, ¿verdad? Yo no sabía, yo ignoraba eso, yo no creí que iba a salir así, yo pensaba que tal cosa, yo pensaba que tal otra. Pero el problema es que nosotros cuando pecamos no estamos cometiendo un pecado simplemente contra otro ser humano como nosotros, sino que estamos cometiendo un pecado contra un Dios todopoderoso, contra un Dios que sabe distinguir correctamente la intención del corazón. Antes que nuestra intención suba a nuestra boca, ya Dios la conoce. Y nosotros podemos ver en esta situación entonces que el orgullo es una condición de toda la humanidad. Todos en algún momento hemos sido, somos y vamos a seguir siendo orgullosos en alguna situación. La pobreza, por ejemplo, nos puede hacer orgullosos, ¿verdad? Muchas veces creemos que merecemos el cielo sencillamente porque somos pobres, ¿verdad? Eso es orgullo. Entonces, o pensamos que no necesitamos de Dios porque somos ricos. Entonces, eso es orgullo también. Y muchas veces pensamos que la edad, por ejemplo, los jóvenes son los más difíciles en aceptar y en rendirse y en acondicionarse a la voluntad de Dios. Los jóvenes principalmente creen que pueden vivir a la tangente, al margen, afuera de la ley de Dios. Ahora, conforme vamos nosotros creciendo, nos vamos dando cuenta que las cosas son diferentes y vemos cuánto tiempo, cuánta energía, cuánta juventud nosotros desperdiciamos a causa de vivir fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el orgullo de la juventud, gracias a Dios, pasa. ¿Cuándo pasa? Cuando nos hacemos viejos. Pero lo más feo es llegar a viejo y orgulloso, ¿verdad? Ser joven y tonto, pues se pasa y se acepta. Pero llegar a viejo y tonto, está fregado usted, ¿verdad? Y allá en mi país había un cómico que siempre decía, es que uno de cipote es tonto, decía, ¿verdad? Y él ya era una persona de edad, este cómico. Pero yo decía dentro de mi mente, pues sí, pero lo peor es llegar a tonto y viejo, ¿verdad? O viejo y tonto, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué somos orgullosos? Porque muchas veces nosotros nos imponemos y decidimos ignorar a Dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en Saúl, a quien el profeta Samuel le reveló que era el líder. Fíjese, Samuel, Dios a través de Samuel ya le había revelado a Saúl que él era el líder de todo Israel, que él había sido escogido por Dios, había sido escogido para la nación de Israel. Y la Biblia describe como un joven, que él era un joven impresionante y apuesto, sin igual entre todos los hijos de Israel. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 9. Vaya ahí, mire cómo lo describe la Biblia a Saúl. Imagínese que la Biblia lo describiera así a usted, o cuando estábamos jóvenes nos hubieran descrito así. Imagínese usted. 1 Samuel 9:2. ¿Lo tiene, hermano? Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y... Yo fui joven, pero no creo que haya sido hermoso, ¿verdad? Tal vez para mi mamá nada más, ¿verdad? Porque todos los hijos, por feos que seamos, somos hermosos para la mamá. ¿Se ha fijado? ¿Verdad? Nacemos con la nariz torcida, los ojos para arriba y para abajo, todos chimuelos, pero la mamá siempre nos ve bonitos, ¿verdad? Ay, qué lindo mi niño ahí, no... Parece chupón, ¿verdad? Así todo. Pero la mamá dice que qué lindo el niño, ¿verdad? Entonces, pero mire lo que dice. Aquí no hay tales de que la mamá lo estaba diciendo, lo estaba diciendo el Señor. Mire, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, mire esto. Imagínense que usted, ¿cuántos mexicanos hay aquí? Eso, que Dios los perdone. Pero, ok, entonces, entre los hijos de México no había otro más hermoso que él. ¿Se imagina usted? Imagínese usted, hermano Jesús, que eso dijera la Biblia de usted. ¿Qué tal? ¿Cómo se sentiría? Como que fuera chompipe navideño, ¿verdad? El pecho así para afuera, ¿verdad? Así, bien creído, ¿verdad? Ok, entonces
dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, ¿ah? Como todo un señor, como todo un soberano, ¿ah? Como todo un imperialista, con los hombros hacia arriba. Alguien que no se le rajaba a nadie ni a nada. Alguien que no le tenía miedo ni al día ni a la noche. Alguien que nadie ni nada lo hacía temblar. Su voz era temible entre sus enemigos. Así era Saúl, imagínense. Cuando oían que Saúl venía con todo el ejército, temblaban. Así como va a temblar el Real Madrid cuando vean a Messi llegar a la portería. Bueno, deberíamos de ver el partido aquí, ¿verdad? El domingo. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Imagínese usted. Entonces, el hombre había sido dotado de estatura, de hermosura, de palabra, de poder, de gracia. ¿Ah? Y cuando él estaba en algún lugar, todo el mundo lo notaba. Nadie podía pasar por alto a Saúl. Nadie podía ignorar que Saúl había entrado a esa habitación. Nadie podía ignorar tampoco cuando él estaba hablando. Quizás cuando Saúl hablaba, todo el mundo callaba. Entonces, toda esa personalidad, todo ese temperamento, todo ese carácter lo había puesto Dios en una sola persona. ¿Para qué? ¿Para que se volviera orgulloso? No, para que cumpliera con la voluntad de Dios. Entonces, en su nueva posición, Saúl debía obedecer las instrucciones del Señor para ese rol. Recibió la promesa de que el Espíritu Santo, imagínese usted, en aquellos tiempos no es como cuando Jesús se fue y dijo a su iglesia: es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Consolador, y Él os guiará a toda verdad. Y cuando Él dijo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, estaba diciéndolo porque el Espíritu Santo, mientras Él se fue a preparar morada para nosotros, Él dejó al Espíritu Santo para que nos invadiera y nos guiara en todo momento. Y al nomás entra una vez en el ser humano, no vuelve a salir el Espíritu Santo. Dice amén, hermano. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento no era así. Entonces, en su nueva posición, Saúl debía obedecer las instrucciones del Señor para ese rol. Y recibió la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre él. Imagínese usted. O sea, de que aparte de que tenía privilegios físicos, privilegios morales, privilegios emocionales, también tiene un privilegio espiritual único, donde el Espíritu Santo iba a venir sobre él y que le daría poder y ayuda a él. Yo quiero que vaya conmigo allá al capítulo 10, versículos 6 y 7. 10, 6 y 7. Cuando lo encuentre, deme un amén. Entonces, quiero estar seguro que lo encontró, ¿ok? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro. ¿Qué? Ya no iba a ser el mismo Saúl. El Saúl que él veía cuando se veía al espejo ya no era el mismo Saúl que iba a ser después de que el Espíritu Santo viniera a él. ¿Por qué razón? Porque él iba a ser diferente. ¿Diferente para su propia gloria? No. ¿Diferente para su propio orgullo? Tampoco. ¿Diferente para qué? Diferente para que hiciera, diga conmigo, la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios, iglesia. Hermanos, nosotros hemos recibido muchos dones y talentos y pensamos que es por nuestra propia gloria y para nuestro propio beneficio que lo hemos recibido. Nunca piense así, hermano. Si usted puede cantar, es para la gloria de Dios. Si usted puede hacer algo manualmente, es para la gloria de Dios. Si usted puede hacer algo con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, es única y solamente para la gloria de Dios. Deme un amén, iglesia. Nunca creamos que es para nuestra propia gloria. Nuestra vida es efímera, nuestra vida es como un chasquido de dedos. Nosotros somos como humo, hoy estamos y mañana desaparecemos, y después nadie se va a acordar de nosotros. Mala obra que hagamos en el nombre de Cristo, mala obra que hagamos en el Señor, esa va a permanecer para siempre. ¿Por qué razón? Porque detrás de todo lo que nosotros estamos haciendo, aunque nos parezca pequeño, hermano, y ese es uno de los problemas que yo creo que muchas veces nos hace autoconfiarnos. Si nosotros fuéramos quizás personalidades públicas, si nosotros estuviéramos siendo perseguidos siempre por la cámara, o estuviéramos siendo perseguidos por los paparazzis, o estuviéramos siendo perseguidos por cualquier medio de comunicación, quizás nosotros tuviéramos más cuidado de ser como somos.
Pero muchas veces como pensamos que nadie nos está viendo, que nadie nos observa, que nadie se fija en nuestros movimientos, que nadie escucha nuestras palabras, que somos personas que no debemos de cuidarnos de nada, entonces nos damos también la libertad. Así como muchas personas que están en poder y se dan la libertad de hacer muchas cosas malas porque creen que nadie les puede decir nada, también habemos algunos que porque creemos que somos anónimos podemos hacer muchas cosas y estamos bien equivocados. Tanto el que está en eminencia como en el que está en el anonimato, tanto el uno como el otro, vamos a tener que darle cuentas a Dios. Y quiero decirle que si es mucho o poco lo que usted está haciendo, tiene que hacerlo como para el Señor. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Entonces, si usted es zapatero, pues haga los zapatos como que si el mismo Cristo lo fuera a calzar. Si usted construye una casa, construyala pensando como que si el mismo Cristo va a habitar esa casa. Si usted escribe un poema, pues escríbalo, pero escríbalo pensando que lo está haciendo para glorificar el nombre de Dios y para que todos los pueblos reconozcan que Cristo es el Señor. Dice amén, hermano. Pero muchas veces nosotros vivimos como que si no tuviéramos ninguna responsabilidad y estamos bien equivocados. ¿Usted cree que Dios lo hizo a usted porque no tenía otra cosa que hacer? Sí, ve que cuando nos vemos en el espejo pensamos eso. Híjole, hermano, qué chistes se echó el Señor con mi nariz, ¿verdad? O cuando nos vemos en la estatura, ¿verdad? Y, tanta gente alta de 6 pies, digo yo. Estamos aquí en los Estados Unidos, 6 pies, 6, 5, 6, 7 pies, ¿verdad? Y aparezco yo como que soy pitufo, ¿verdad? Ay, por todo lado. ¿Y por qué no me hizo grandote, así de hombros levantados y pecho para afuera y con una voz así como de la del Chente? No. Bueno, pues en nosotros, en nuestro estado, aunque creamos que somos pequeños o somos pocos, Dios está esperando muchas cosas de parte de nosotros. ¿Por qué razón? Porque Cristo no solamente murió por los grandes, Cristo no subió a una cruz solamente por los famosos, Cristo subió a la cruz y murió en el Calvario por usted y por mí también. Dice amén, hermano. Entonces, ¿qué está haciendo usted con su voz, por ejemplo, cuando está trabajando? ¿Qué está haciendo usted con sus ojos cuando nadie lo ve? ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Qué está haciendo usted con sus pulmones? ¿Por qué los intoxica de cigarro? ¿Por qué intoxica sus venas con droga? ¿Por qué intoxica usted su vida con cosas que no debería de nosotros ni siquiera pensar que lo podemos usar o podemos hacer? ¿Por qué? Usted tiene una responsabilidad y hay un momento donde Dios viene y nos pide cuenta de lo que hemos hecho, ya sea con nuestra voz, con nuestros ojos, con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestra estatura, con lo poco, con lo mucho que seamos. Dios nos va a pedir cuentas. Deme amén, iglesia. Y algo interesante, hermano, es que no espere a ser famoso. Quizás Dios tiene cosas grandes. ¿Cuánto creen que Dios es grande? ¿Cuánto creen que Dios puede hacer cosas grandes? ¿Cuánto creen que Dios puede hacer algo grande para usted? Bueno, pero no lo va a poner en ese lugar grande. No me va a poner a mí en ese lugar grande mientras yo no sea fiel en lo poco, en lo pequeño, en lo poco. Sí. Y tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Hoy yo vi una jovencita que, ¿cómo pasa el tiempo? Me dice, usted me casó hace 10 años. Sí, le dije yo. Sí, me dice, yo ya tengo 4 hijos. ¿De verdad? Le dije, 4 hijos, sí. Y todos son varones, sí. Y yo quiero una niña que no hay que. Y entonces hubo un momento que yo le dije, bueno, le dije, pero esos 4 varones son suficientes para que tú hagas algo importante para Dios, le dije. No tienes que desear algo que Dios no te quiso dar. Por ejemplo, hay gente que se desespera por cosas que Dios no le ha dado. ¿Ah? Hermano, hermana, ¿qué es lo que Dios le ha dado? ¿Puede contar usted las maravillas que Dios le ha dado? ¿Ah? Dios nos ha dado grandes maravillas. Dios nos ha dado grandes cosas. Dios nos ha dado, por ejemplo, hoy, ¿qué nos dio? Nos dio un día de 24 horas. El mismo tiempo que tuvo el presidente de los Estados Unidos para gobernar esta gran nación, es el mismo tiempo que usted y yo tuvimos para hacer cosas grandes también para Dios. Y tantas cuentas va a tener que dar el presidente como también nosotros.
Entonces es importante, hermano, que usted no se confíe, no se distraiga, no se desoriente, hermano. Espere siempre que Dios en un momento le va a pedir cuenta. Recuerde eso, siempre lo decimos. Yo recuerdo lo que decía el pastor con el cual yo me convertí a Cristo, el hermano Toby. Él siempre decía: un día Dios me va a pedir cuentas a mí. Él decía: Dios me va a pasar las facturas, decía. Él sabía que no se había portado muy bien, ese es el problema de él. Pero el punto es que él decía eso: Dios me va a pasar las facturas. Y ahora, ya con sus años, predicando en una silla de ruedas, yo lo escuché un día de estos y él dijo: me pasó las facturas el Señor. Entonces muchas veces nosotros pensamos que porque hemos aceptado a Cristo podemos vivir una vida licenciosa, podemos vivir una vida como que fuéramos disidentes, podríamos vivir una vida fuera de autoridad, podríamos vivir una vida como que no le vamos a dar cuentas a nadie. Pensamos que porque nuestras cabezas se han llenado de canas ya no debemos tener temor a ninguna autoridad. Permítame y déjeme decirle algo: a Dios hay que temerle siempre. A Dios debe de temerle el joven y el viejo. A Dios debe de temerle el enfermo y el sano. A Dios debe de temerle el que es famoso como también el que no es famoso. Todos tenemos que temerle a Dios. Deme un amén, iglesia. Cuando entendemos entonces toda esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, nosotros vamos a vivir de una manera diferente. Vamos a leer libros diferentes, vamos a ver en la televisión o en el internet material diferente, vamos a hablar con nuestro semejante, con nuestro prójimo de manera diferente. No vamos a ser iguales, no vamos a ver las cosas de la misma manera, vamos a ser diferentes. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, cuando viene a una persona, lo hace ¿qué? Diferente. Deme un amén, iglesia. Mire qué tan diferente nos ha hecho el Señor, de que nosotros, antes de que el Espíritu Santo viniera a nosotros a través de la aceptación a Cristo, nosotros estábamos destinados para irnos ¿a dónde? Al infierno, usted lo sabe. Pero después de que aceptamos a Cristo, ¿qué sucedió? Cambió nuestro destino. Ya nuestro adres ya no es el infierno. Ahora nuestra dirección eterna es el cielo. Dice amén, hermano. ¿Por qué razón? Diga conmigo: soy diferente. Sí, mi hermano, si eres mi hermano, eres diferente, pero a causa de Cristo, no a causa de ti. Nosotros no hemos hecho nada, y si algo hemos hecho es solamente para la gloria de Dios. Entonces nuestro Padre Celestial nos trata de una manera parecida también. Nos ha escogido para pertenecer, así como escogió a Saúl para que perteneciera a una familia. ¿Habrá alguien aquí que no tiene familia? ¿Habrá alguien aquí que nació sin mamá? No, sin mamá. ¿Está mal eso? No, ¿verdad? Estos mexicanos son mal pensados. ¿Habrá alguien aquí que nació sin mamá? No, ¿verdad? Mire, todos hemos tenido mamá y todos tenemos familia. Y si usted piensa que no tiene una familia, está bien equivocado, porque ahora pertenece, si tiene a Cristo en su corazón, a la familia de Dios. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que entender que también nuestro Padre Celestial nos trata de una manera parecida como a Saúl. Nos ha escogido para pertenecer a su familia. ¿Cuántos son de la familia de Cristo? Tiene un plan para nuestra vida y un trabajo especial para que lo desempeñemos también. Hermano, lo más triste es que alguien diga que tiene membresía en una iglesia y no haga nada. ¿Se entendió eso? Va. Efesios 2:10. Sí. Yo no sé cómo, y perdone que me ponga tan criticón, pero yo no sé cómo puede haber gente que tiene tantos años de ser cristiano y han estado en diferentes iglesias, y en todas las que han estado no han hecho nada. Por lo menos diezmen. ¿Por qué se ríen? Digan amén. Efesios 2:10. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice: porque somos hechura ¿de quién? Vamos a decirlo así. Lea conmigo en voz alta: porque soy hechura de Cristo, creado en Cristo Jesús, para buenas ¿qué? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
Ellas, ¿cuándo? Siempre, todo el tiempo, exactamente. Entonces, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros para guiarnos y capacitarnos. Usted nunca piense que no puede desarrollar un ministerio. Dios lo ha capacitado para que desarrolle por lo menos un ministerio. Deme un amén, hermano. Un ministerio. Es que, pastor, a mí me da pena estar frente a todo el mundo, que me da vergüenza. Ore. Agarre el ministerio de la oración. Propóngase no salir de su casa sin haber orado por lo menos media hora en la mañana. Es que no tengo por quién orar. Ore por mí. Sí. Ore por mi esposa. Ore por mis hijos. ¿Ah? Ore por los hermanos. Ore por las hermanas. ¿Ah? Oremos los unos por los otros, dijo el apóstol Juan. ¿Sí o no? En eso conoceréis que sois hijos de Dios y que el amor de Cristo está en nosotros. Eso dijo el apóstol. Entonces, no me da pena tener ministerio en la iglesia. Además, en la iglesia ya muchos sirven. Pues también muchos no sirven, ¿verdad? Sí. Ahora, si usted quiere servir en un ministerio así, donde usted no quiere ser famoso, váyase a la cuna a cambiar pañales. Ahí nadie lo ve y todos los olores se sienten, ¿verdad? Sí. O váyase a evangelismo con los hermanos Hernández, ¿verdad, hermano? Con los hermanos Magaña. Váyase a evangelismo, vaya a evangelizar. Es que yo no sé cómo se evangeliza. Usted solo abra la boca y Jesús va a cumplir su promesa. Abre tu boca y yo la llenaré, dijo él. ¿Ah? Yo voy a hablar a través tuyo. Experimente eso usted, hermano, y usted nunca lo va a dejar de hacer. Entonces, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros para guiarnos y capacitarnos, de modo que llevemos a cabo los planes del Señor. Pero a nosotros nos corresponde obedecer. Diga conmigo, obedecer. Diga conmigo, tengo que obedecer. Diga conmigo, tengo que ser obediente. Si usted quiere tener éxito. Para tener éxito, Saúl necesitaba recordar varias cosas, hermanos. Primero, su autoridad venía de Dios, no venía de él mismo. Y nosotros muchas veces pensamos, yo soy pastor por mi gloria, yo soy pastor porque muy lindo hablo, yo soy pastor porque muy chulo soy, yo soy pastor porque nada. Somos pastores únicos y solamente por la misericordia de Cristo, por su gracia y por su gran perdón que nos ha bañado a todos nosotros. Por eso es que podemos ser pastores. Algunas veces nos compara la gente puede compararnos con quien quiera. A mí me pueden comparar con el mejor predicador como también con un burro. La gente puede hacer lo que quiera. Pero el problema está en que si uno se lo cree, y uno tiene que entender y creer esto: soy único y solamente un siervo de Cristo. Fui creado y soy hechura de Cristo única y solamente para servirle a Él. No tengo opción en mi vida. Lo único que puedo hacer con esta vida que Dios me ha dado, no sé si es poca, no sé si es para hoy que voy a morir o me faltan 100 años para morir. Esta vida es solamente para servirle a Él. Entonces, diga lo que diga la gente, a usted no lo tiene que mover nadie. Pero nosotros nos movemos por todo y dejamos ministerios por cualquier cosa y dejamos de hacer aquello porque alguien dijo esto. Hermano, ¿quién lo llamó a usted? Lo llamó el Señor. No renuncie. Lo llamó el Señor, ocupe su lugar. Lo llamó el Señor, no comparta su lugar, peléelo, defiéndalo, muéstrele a Dios que usted ama con celo lo que Dios le ha dado a usted. Entonces, ¿cuál fue el problema entonces para tener éxito Saúl? Él olvidó muchas cosas importantes. Olvidó que esa autoridad que él tenía venía de Dios. Además también, y en segundo lugar, las responsabilidades incluían dar cumplimiento al plan del Señor. Obedecerlo era uno de ellos, y él se llenó de orgullo. Saúl con toda su estatura, Saúl con todo su tamaño, con toda su belleza, con toda su hermosura, quería decir, él desobedeció a Dios y Dios no lo anduvo respetando porque era hermoso. Si yo lo hice, dijo Dios, así como yo lo hice, lo puedo deshacer. Lo hice grande, hermoso, derecho, lo puedo hacer torcido, feo y chaparro. Sí, Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces, diga conmigo, Dios es soberano. Se le olvidó eso a Saúl. A Saúl se le olvidó que Dios es soberano.
No era soberano en los tiempos de Saúl. Saúl ya no está, pero Dios sigue estando en su lugar. Dice amén, hermano. Y Dios sigue usando y utilizando y ocupando el mismo trono donde Él se sentaba en los tiempos de Saúl. Y ese Dios sigue teniendo poder, ese Dios sigue teniendo autoridad, ese Dios sigue en control. Entonces, las responsabilidades incluían dar cumplimiento al plan del Señor, obedecerlo, guiar al pueblo con su ejemplo. Como muchos de nosotros hoy, hermano, usted no se ha dado cuenta, usted quizás nunca lo va a saber, se va a morir y se va a morir ignorándolo, que usted es ejemplo, bueno o malo para muchas personas alrededor suyo. Nunca van a llegar a decirle, ah, qué buen ejemplo eres tú para mí. Y es más, cuando hacemos algo bueno casi nadie nos lo dice. Pero no vayamos a meter la pata a usted, porque ahí todo el mundo nos dice, ay, qué pastor, ve. Ay, dice que cristiano. Mira qué cochina la boca que tiene. Mira cómo trata a su familia. Mira cómo trae a la pobre mujer. Y mira, ahí está todo el mundo. Hacemos algo bueno, callados. Hacemos algo bueno, nos ignoran. Hacemos algo bueno, y queremos que alguien nos aplauda. No, si nuestra responsabilidad es para Cristo. Dice amén, hermano. Y tenemos que hacer las cosas bien porque el Señor hizo las cosas mejor. Nosotros apenas podemos vivir para Él. Él murió por nosotros. Dice amén, hermano. Entonces ya Él ya no le pide a usted que muera por Él. Ya murió el que tenía que morir. Y nadie de nosotros, aunque muriera por la obra o por el ministerio, va a llegar a cubrir todos los espacios que Cristo llenó a través de su muerte. Y además Él murió, pero también resucitó por su propio poder. En cambio yo podría morir, pero pues entonces no deseemos morir para Él, sino que deseemos vivir para Él y vivir por Él. Dice amén, hermano. Entonces Saúl, por ejemplo, como muchos de nosotros, tenía que actuar y tener control de sí mismo también. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que él podía decidir aún sobre el siervo de Dios. En este caso, Saúl tenía que someterse a lo que Samuel decía. Ese era el plan, ese era el diseño. Así estaba hecho el asunto, así Dios lo quería. Hoy no, hoy ya no hay intermediarios. Usted puede llegar a la presencia de Dios con cura o sin cura, con pastor o sin pastor, pues. Usted no necesita un intermediario. Usted, por la gracia de Cristo, puede llegar a la viva presencia de nuestro Padre Celestial cada vez que usted lo quiera hacer. Dice amén, hermano. El único intermediario ya murió y ya resucitó también. Su nombre glorioso es Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que vivir temerosos bajo los pies de nuestro Señor Jesús. Permitió, por ejemplo, que la presión de la situación pusiera prioridades en su obediencia. ¿A quién hay que obedecer primero? ¿A quién hay que obedecer siempre? Pero nosotros muchas veces ponemos en una balanza, de acuerdo a la presión, de acuerdo a los problemas, de acuerdo a las dificultades. Sí, yo tengo que obedecerle a Dios, pero si puedo conseguir unos billetitos cuando declaro mis taxes, pues amén, gloria a Dios, aleluya. Ahí voy a dar mis diezmos, ¿verdad? Eso hacemos, ¿verdad? Entonces, un día de esto yo andaba con un dolor de cabeza y le dije yo a mi esposa, no, yo ya no voy a tomar nada para el dolor de cabeza. Un día de esto yo vi a mi suegro y mi suegro me dio un ejemplo. Él me dijo, tengo un dolor de cabeza. Ah, tome tal cosa, le dije yo, ¿verdad? Y no, me dijo, para eso tengo un Dios, me dijo, para que Él me sane. Imagínense. Entonces yo tuve un dolor de cabeza también, ayer fue. Y yo le dije al Señor, no voy a tomar nada hasta que tú me quites el dolor de cabeza. Y como 2 horas después de estar batallando, porque a mí no me gustan los dolores, y menos en la cabeza, gracias a Dios tengo, ¿verdad? Entonces, y me dice, el Señor, ¿confías en mí? Sí, Señor, yo confío en ti. Entonces, vamos a ver cuánto puedes aguantar. Y yo vi que pasó 1 hora, y yo aguantándome el dolor de cabeza y leyendo, y otros 15 minutos, y Señor, ¿qué hubo? Le dije yo, el dolor va aumentando. Y en una de esas yo sentí como que llegó a un momento donde ya no toleraba yo aquí y no podía ni siquiera, andaba con tos y no podía ni toser a causa del dolor.
Y hubo un momento que le dije, Señor, por favor, pero como que hubiera sido algo automático, ¡ping! Se fue. Y le digo a mi esposa, ya no tengo dolor de cabeza, le dije. Y me dice ella, bueno, gracias a Dios, pues, y como no le dolía a ella, pero yo sentí una gran bendición, usted. Entonces, la verdad, hermanos, que yo creo que Cristo tiene poder, pero ese poder es para todos aquellos que creen solamente en Él y en su poder. Amén. Así que, pero el problema con Saúl fue que permitió que la presión de la situación lo hiciera a él poner en prioridad su obediencia a Dios o su orgullo. Y por su orgullo violó la ley de Dios. Por orgullo. Era el hombre más importante en el mundo. En ese momento, Samuel se lo dijo. Si tú no hubieras hecho eso en este momento, en este instante, le dijo, Dios te estaría confirmando el reino para toda la vida. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Dios te va a dar hijos. Y durante todo el resto de la vida de Israel, siempre va a haber un hijo tuyo sentado en el trono. Eso fue lo que le dijo. Pero a causa de su desobediencia, después de Saúl, ningún hijo de él se volvió a sentar en la silla ni en el trono. El siguiente que se sentó era alguien muy lejos de ser familia de él, y fue el rey David. ¿Por qué razón? Porque desobedeció. ¿Por qué razón? Porque creyó que era superior a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque creyó que Dios no lo iba a ver. ¿Por qué razón? Porque se confió. ¿Por qué razón? Porque se distrajo. ¿Por qué razón? Tenía problemas, es cierto. Pero no deje que los problemas sean causa para que usted se aleje de Dios. Use los problemas como un medio para acercarse más a Dios. Dice amén, hermano. Es en medio del problema donde tenemos que mostrarle más fe al Señor. Es en medio del problema donde tenemos que mostrarle más confianza a Dios. Es en medio del problema donde tenemos que venir constantemente a su palabra. Es en medio del problema donde tenemos que doblar más las rodillas. Es en medio del problema donde tenemos que aplicar más la fe. Es en medio del problema donde tenemos que ejercitar la confianza que decimos tener en nuestro Señor Jesucristo. Es en medio del problema. Entonces violó la ley de Dios y ejerció responsabilidades sacerdotales que no le correspondían, que no le pertenecían. Sí, para esos tiempos estaba separado el asunto sacerdotal. Hoy es para todos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pues para todos nosotros hay un privilegio sacerdotal también. Fue roto el velo y desde ese día nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Entonces, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, quiere ocuparse de nuestro orgullo también. ¿Cómo? Al humillarnos. Y cuando nos humillemos, no nos rebelemos, démosle gracias. ¿Ha aprendido usted a darle gracias a Dios cuando le viene un problema encima? Muchas veces empezamos a especular, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Escogí a alguien más fuerte, ahí está el pastor, mira. O que esos que casi no llegan a la iglesia. ¿Pero por qué? Yo diezmo, yo ofrendo, no fallo a los cultos, tengo ministerio. ¿Y por qué? Bueno, hermano, ahí es donde tenemos nosotros que aplicar más nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y confesemos también nuestro pecado. El pecado de orgullo tenemos que confesarlo constantemente. Todos en esta sala, todos en este lugar, todos sin excepción, hemos sido víctimas de nuestro propio orgullo. Y hemos pensado algunas veces que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y eso nos va a llevar a grandes problemas. Entonces busquemos una ayuda para vencer nuestro orgullo. Y la mejor ayuda es el Espíritu Santo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Dice amén, hermano. Así que si usted en algún momento ha caído en orgullo, no, que me hable Él primero, mientras Él no me hable, yo no le hablo. No, que me venga a pedir perdón a Él. ¿Y yo por qué? ¿Y qué? ¿Verdad? Somos buenos para eso, ¿verdad? Eso se llama ¿cómo? Orgullo. Y el orgullo es una gran puerta que le permite la entrada al enemigo y pueda sembrar en nosotros el pecado. Y el pecado siempre nos va a alejar más de la misericordia de nuestro Dios. Así es que pidámosle perdón a Dios por nuestro orgullo y que nos dé la fortaleza de ser humildes. Son humildes, no los poderosos. Son humildes, no los grandes materialmente, sino que son humildes los poderosos y ricos
en la palabra de Dios. Dice amén, hermano. Vamos a orar. Padre.